Esperamos que la gente se conecte. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, perfecto. Ok. Bueno, arrancamos. Bienvenidos y bienvenidas al último panel del ciclo de charlas denominado Crisis Capitalista, una mirada de la economía política, organizado por la Sociedad de Economía Política del Paraguay. Este ciclo, en donde tuvimos la presencia virtual de movimientos sociales, sindicales, partidos políticos, intelectuales, mujeres y hombres que han aportado a desentrañar los distintos aspectos de la crisis capitalista y pensar alternativas ante este escenario. Cerramos este ciclo muy contentos y contentas desde la CEPI de haber avanzado en el debate del pensamiento crítico, y hoy desde el marxismo cerramos este ciclo con un panel que hablará de la crisis capitalista y la vigencia del análisis marxista. Creemos que este panel es de gran importancia para un país como el Paraguay, en donde hablar de marxismo ha significado el exilio, la tortura, la represión de tantos hombres y mujeres, y a más de 130 años del fallecimiento de Carlos Marx, creemos también que aún hay mucho que decir y aportar desde esta mirada. Esta mesa virtual la comparto esta noche con dos personas que han contribuido y contribuyen a pensar desde América Latina una nueva sociedad en medio de esta crisis estructural en la que nos encontramos. Ellos son Néstor Coan y Alelí Cáceres. Néstor es profesor de la Universidad de Buenos Aires y coordina la cátedra Che Guevara. Alelí Cáceres es economista por la Universidad Hermanos Saiz Montes de Oca en Cuba, maestranda en Ciencias Sociales por Flaxo, Paraguay, es presidenta de nuestra Sociedad de Economía Política del Paraguay, miembro del directorio de la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico en América Latina, CEPLA, integra el grupo de trabajo de Claxo, Estudios Críticos del Desarrollo Rural, y forma parte del plantel de investigadores del Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios CERI. Muy bienvenidas a todos y todas, bienvenidos a nuestros panelistas. Bueno, vamos a arrancar esta charla con 20 minutos a cada panelista. Arrancamos con el compañero Néstor Coan y le sigue la compañera Alelí Cáceres. Néstor, Alelí, bienvenidos. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A Ariel Prieto, a Alelí Cáceres, a la Economía Política de Paraguay. Para mí es un gusto poder participar. Hace como 7 años que no viajo a Paraguay y bueno, en época de pandemia más difícil todavía. Pero muy agradecido, es un honor participar. Y como bien dijiste, es un pueblo que ha sido muy sufrido, muy perseguido por una extensa dictadura de Stroessner. Hubo muchos desaparecidos y desaparecidas de Paraguay en mi país. Y aprovecho esta pequeña intervención para mandarle un saludo a compañeros y compañeras que estuvieron prisioneros en Argentina, ¿no? Los famosos campesinos paraguayos que lo fuimos a visitar a la cárcel creo que, si no recuerdo mal, a Marcos Paz, la cárcel de Marcos Paz, en Argentina, y luego cuando estuve en Asunción lo fuimos a visitar a la cárcel de Asunción. Así que les mando un saludo a ellos y bueno, pasemos al tema que no hay mucho tiempo. Gracias, Néstor. Yo quería, ojalá le llegue el saludo a esta gente muy querida, muy sufrida también, ¿no? Y justamente puestos en prisión cuando tantos delincuentes andan sueltos, que pongan en prisión a campesinos rebeldes, a uno de ellos que era sacerdote, separándolos de su familia. Realmente era gente muy sufrida. Sí. Y Néstor, así los mismos
Sí. Sí, adelante. No, no, no. Quería saludarle a Leli antes de arrancar contigo, si se puede. Aleli, buenas noches. Ahí está. Buenas noches, Ariel, Néstor. De verdad que es un honor gigantesco tenerte con nosotros hoy. Y bueno, agradecida con todas las personas que han venido siguiendo los paneles que estuvimos presentando desde la CEPI. Y bueno, a seguir con el conversatorio que bueno, no tenemos mucho tiempo. Néstor, adelante. El escenario es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Pero no quería dejar de mencionar a estos amigos y compañeros de campesinos de Paraguay que fueron muy importantes en el movimiento popular argentino, generaron mucha solidaridad y lo fuimos a visitar con la compañera Victoria de la agrupación Hijos La Plata. Fuimos a verlos a la cárcel aquí y luego los pudimos ir a visitar cuando tuve la oportunidad de ir a Asunción en el año 2013. Una especie está en peligro, alertó hace 28 años una persona muy querida. Una especie está en peligro y el común de las personas seguramente imaginaron que este señor iba a hablar de los pingüinos, de las ballenas, de los osos pandas, de alguna especie, digamos, no sé, frágil, amenazada por los cazadores. No, no, la especie que está en peligro es la especie humana. Y ese llamado a alerta lo hizo Fidel Castro en el año 1992, hace 28 años, hace casi 3 décadas. Creo que da la pista de la capacidad de adelantarse a la época, no solo por la personalidad de Fidel, sino porque él formaba parte justamente de la tradición desde la cual nosotros vamos a aportar y compartir algunas opiniones, que es el marxismo, ¿no? El marxismo latinoamericano. Esta especie está en peligro y la pregunta es, ¿por qué está en peligro? Porque hay una gran crisis. Entonces ahí viene la pregunta. Y cada noche los compañeros y compañeras que puedan llegar a ver esta intervención, este coloquio, este conversatorio, cada noche en la televisión uno prende después de las 12 de la noche la TV y aparecen en infinidad de canales iglesias electrónicas, iglesias que tienen mucho dinero para comprar canales de televisión, espacios que llegan a millones de hogares en todo el continente, incluso para comprar edificios, antiguos cines. Se las conoce como iglesias electrónicas. Y esas iglesias electrónicas que reciben mucho dinero, nunca se sabe de dónde, porque para comprar semejantes edificios y esos espacios televisivos abrumadores, no es que están 10 minutos, están horas y horas en una cantidad infinita de canales y por lo tanto llegan a millones de hogares en todo nuestro continente. Esas iglesias electrónicas reciben financiamiento del imperialismo. Son iglesias que incluso se oponen al cristianismo popular, ¿no? Son iglesias muy conservadoras que le han dado, hace poco tiempo, hace menos de un par de años, le han dado la victoria electoral a un personaje de la ultraderecha latinoamericana como es el presidente de Brasil, Bolsonaro. O sea, son iglesias electrónicas que no se ocupan tanto de problemas espirituales o teológicos, sino que intervienen en política. Y esas iglesias electrónicas, todas las noches en la TV, plantean nuestra misma pregunta. ¿Por qué la especie está en peligro? ¿De qué se trata la crisis que vivimos? Y la respuesta tramposa, falsamente ingenua, ¿no? Arbitrariamente inocente, pero no tiene nada de inocente, que sostienen estas iglesias electrónicas es que está en crisis el corazón del ser humano. Y la misma respuesta de las iglesias electrónicas, financiadas por el imperialismo, que no tienen nada de espiritual, que son organizaciones políticas que le disputan la hegemonía de la feligresía, no solo a la iglesia tradicional del Vaticano, sino también a las organizaciones populares, no solo a las marxistas, a todas las organizaciones populares,
La misma respuesta la encontramos en los libros y en la literatura y en los programas de radio y de televisión de la autoayuda. La crisis actual es una crisis del corazón del ser humano. Bueno, nosotros pensamos humildemente que la crisis actual no reside en el corazón del ser humano. Es una crisis del sistema, es una crisis del ordenamiento social mundial en el que nosotros vivimos o sobrevivimos. Es una crisis, vamos a decirlo sin eufemismos, es una crisis del capitalismo. ¿Sí? No, la responsabilidad no está en el interior de la esencia de cada corazón y por lo tanto dejando de lado los problemas mundanos y concentrándonos en un cambio interior y en adoptar una actitud positiva ante la vida, que no es malo, ¿no? Pero simplemente con eso no se va a cambiar la humanidad, ni la sociedad en que vivimos. La crisis que atravesamos es una crisis del capitalismo. Y es una crisis a nivel mundial. No es solo de Paraguay, no es solo de Argentina, no es solo de Brasil. Ni siquiera es solo una crisis de Estados Unidos, que hoy en día aproximadamente ha triplicado la cantidad de muertos que tuvo Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Triplicado. O sea, yo me animaría a emplear el término un genocidio de masas que por lo general se cobra la vida de los barrios más humildes, de las comunidades afrodescendientes, latinas. Entonces tampoco es una crisis solo de Estados Unidos, ni de Brasil, ni de Paraguay, ni de Argentina, ni de los países europeos que también, sin llegar al límite norteamericano, tienen una cantidad enorme de fallecidos y fallecidas. Es una crisis mundial, es una crisis multidimensional desde nuestro punto de vista, ¿no? Y que se manifiesta en distintos ámbitos de la vida. Es una crisis profundamente ecológica, ¿no? Hay incendios y deforestaciones que están destruyendo el planeta, están destruyendo el Amazonas, por ejemplo, no solo el Amazonas brasileño, sino también parte de lo que es el Amazonas en la zona oriental de Bolivia, parte de Paraguay, el norte argentino. Es una crisis ecológica que genera tsunamis, inundaciones, envenenamiento de los ríos, y que tiene que ver con una forma de organizar la sociedad basada en el capitalismo, en la maximización de las ganancias, en la lógica de la acumulación infinita. Una crisis ecológica producida en gran medida, no de manera natural y casual, sino bajo el despotismo de las grandes empresas como Monsanto, como Bayer, como los grandes pulpos multinacionales que no dudan en deforestar un bosque completo con tal de ganar dinero, en utilizar agrotóxicos, los agronegocios. Es una crisis que se manifiesta en la ecología. Y creo que la pandemia que estamos viviendo, que es mortífera y sombría, que ha superado con creces la película más pesimista que podríamos imaginar de un futuro distópico, la pandemia del coronavirus que estamos viviendo en el año 2020 es parte de esa crisis. Y yo tengo ciertas dudas, simplemente las menciono y dejo la pregunta, la interrogación abierta. La pandemia del coronavirus es un producto espontáneo de la naturaleza y el responsable es un murciélago y un bichito llamado pangolín, o es parte de una guerra biológica, o es parte de experimentos de eugenesia social y de limpieza étnica. A mí me queda la duda, lo dejo como interrogación abierta, ¿no? Pero esa es una de las manifestaciones principales de la crisis actual, la ecología. Pero no es el ambiente, ¿no? La madre naturaleza. No es la única manifestación, es una crisis cultural también. Gran parte de los principales presidentes que han regido durante los últimos 30, 40 años las principales potencias capitalistas del mundo, vamos a decirlo sin eufemismos nuevamente, han sido lúmpenes, han sido personajes entre mafiosos y lúmpenes. Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos, era un actor frustrado que se vanagloriaba de no haber leído un libro en su vida.
el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es un energúmeno, misógino, racista, se vanagloria de su racismo, parece un integrante, si no lo es, del antiguo Ku Klux Klan. En Italia gobernó un presidente como Berlusconi, que liviana y alegremente defendía y practicaba la prostitución, siendo presidente de un país, se supone, civilizado, con miles de años de historia. Y así de seguido, Boris Johnson, un personaje extravagante que hasta hace poco tiempo, dirigiendo Gran Bretaña, se reía públicamente del coronavirus. Otro lumpen que le costó miles y miles de gente fallecida en Gran Bretaña. No hablemos de los Bolsonaro, de los Macri, de los personajes latinoamericanos, ¿no? De Piñera o Piraña, según como lo llame el pueblo, que son personajes mafiosos, lúmpenes, que en cuanto abandonan la presencia tienen que huir del país y se van a los paraísos fiscales, sea Suiza, sea algunas islas del Caribe, porque huyen de los procesos judiciales. Que esos personajes hayan llegado a dirigir el mundo, por ejemplo, agrego otro caso más, el rey mafioso, corrupto y hoy en día prófugo del Estado español, otro lumpen corrupto, prófugo de la justicia, que se tuvo que ir escapado a República Dominicana, que el mundo en sus principales potencias capitalistas esté dirigido por estos lumpenes. Agreguemos la familia Bush, uno más ignorante que el otro, el padre y el hijo, defensores ambos públicamente de la tortura, no en plena Edad Media, la barbarie medieval, no, en pleno siglo XX, XXI. Entonces, que estos personajes hayan dirigido a las principales potencias capitalistas expresa una crisis cultural, es otra de las manifestaciones de la crisis actual. Pero creo que dentro de las múltiples dimensiones y síntomas de la crisis actual, junto a la ecología, la crisis cultural, la crisis social, la crisis demográfica, las hambrunas masivas, la pauperización absoluta, porque cualquiera de nuestros países uno lo puede percibir fácilmente sin tener que ser un premio Nobel, la inmensa masa de pueblo pobre e indigente, gente, como se dice con eufemismos en Argentina, en situación de calle, o sea, gente que no tiene los elementos mínimos para bañarse, para pasar un invierno sin frío, para ir al baño. No es uno, dos, tres familias, son miles, cientos de miles, en algunos lugares millones de hambrientos, como no se vivía desde el siglo XIV, ¿no? Sumado a las pestes, no estamos en la Edad Media, estamos en el siglo XXI. Entonces, una crisis ecológica, una crisis cultural, social, demográfica y también económica, ¿no? Y sobre eso nos queríamos detener, porque es uno de las dimensiones de la crisis fundamentales y que abarca a todo el mundo, ¿no? Ahora, ¿el capitalismo tuvo alguna vez otro tipo de crisis? ¿O es la primera vez que vimos una crisis económica? No, hubo crisis periódicas en el capitalismo. ¿De qué tipo? Bueno, los especialistas siempre han debatido si las crisis periódicas del capitalismo se han producido por sobreproducción de capitales o por subconsumo popular. Y hay bibliotecas completas que discuten eso. Y hay hitos en la historia, ¿no? La famosa, el crack del 29. Crisis tremenda que combinaba la inflación, la recesión, el desempleo masivo, la caída de la bolsa, Wall Street, la crisis del 29. La crisis de inicios de la década del 70, 1973-74, de donde surge como respuesta capitalista el neoliberalismo. La crisis más cercana del 2007-2008, que explota a través de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. En nuestra opinión, la crisis actual del año 2020 es mucho más aguda y profunda que la del 29, que la del 73-74 y que la del 2007-2008. Es una crisis, ¿por qué es más aguda? Porque es multidimensional. Acá no hay una contradicción única, hay una multiplicidad de contradicciones superpuestas, juxtapuestas, sobredeterminadas, combinadas, que vuelven explosivo y que ponen en riesgo, como ya adelantó Fidel en el año 92, la misma supervivencia de la especie humana.
Me parece que ese es un dato a tener en cuenta, ¿no? Bien, eso en primer lugar tiene consecuencias. Para decirlo muy rápidamente y no agotar el tiempo. Pone completamente en un plano de refutación, o sea, esta evidencia que se puede percibir y comprender en el 2020, aniquila de cabo a rabo, desde la A hasta la Z, las hipótesis de pensadores muy famosos, bestseller, que hace unos 20 años se vendían, pero de a miles de ejemplares, como Tony Negri, cuando planteó que el capitalismo contemporáneo ya no era un capitalismo sin imperialismo, era un capitalismo homogéneo, plano, que daba lo mismo vivir en Nueva York, en Londres, que en Haití, en Bangladesh, que en Hamburgo, en el Alto de La Paz, que en Suiza, porque el capitalismo era el mismo en todos lados. Y se había acabado la época de las guerras, de las contradicciones sociales agudas, y vivíamos en una nueva fase que él denominó imperio, ¿no? Oponiéndose explícitamente a las teorías del imperialismo que ya había formulado Lenin a inicios del siglo XX y que una cantidad enorme de compañeras y compañeros han ido perfeccionando, refinando, complejizando en un siglo de historia. Tony Negri dio con un decreto filosófico firmado en París, acompañado de su discípulo norteamericano Michael Hart, firmó el acta de defunción, dio por fallecido la teoría del imperialismo y nos planteó que vivíamos una nueva época. Bueno, esa tesis se hizo trizas con la crisis contemporánea. Y Tony Negri fue el más famoso, el bestseller que hizo furor. Pero hay otros ensayistas, sobre todo anglosajones, furiosamente antitercermundistas, antidependentistas y críticos de la teoría del imperialismo, que no son exactamente como Tony Negri, que tiene un gran refinamiento filosófico, son un poco más rudimentarios, pero que gozan de cierto prestigio en el mundo intelectual, sobre todo en el campo de la academia, incluso me animaría a decir del marxismo tradicional. ¿Cuáles son? Bueno, Nigel Harris, Bill Warren, John Weeks, son tres autores que han planteado que la teoría del imperialismo está perimida, que no existe la dependencia, que no existe asimetría entre las distintas formaciones económico-sociales del sistema capitalista mundial, y algunos autores argentinos, incluso más disparatados, más exagerados todavía, herederos de la vieja socialdemocracia de Juan B. Justo, llegaron a plantear que la relación era inversa, como por ejemplo nuestro país, Argentina, percibía una alta renta por su exportación de soja. El pueblo argentino era un pueblo que dominaba a la pobre clase obrera británica y europea, ¿no? Entonces, los países dependientes terminaban convirtiéndose en los victimarios y las naciones y las sociedades regidas por los grandes conglomerados monopólicos y transnacionales terminaban siendo víctimas de los países periféricos del tercer mundo. Invertían completamente la ecuación en nombre de Marx. O sea, Marx, que fue un gran crítico de la economía política y que trató toda la vida de diferenciar la esencia de la apariencia, trató de dejar de lado las apariencias de la economía vulgar para penetrar con su mirada crítica y su método dialéctico en los núcleos fundamentales de las contradicciones de nuestro tiempo, terminó transformado en su contrario. Terminó convertido en un apologista de la globalización capitalista e invirtiendo la ecuación. Entonces yo creo que esta crisis actual, para redondear, hizo trizas las interpretaciones de Tony Negri y sus derivados autonomistas, hizo trizas ese cosmopolitismo liberal con palabrería y jerga y vocabulario marxista de Warren, de Harris, de Weeks, y también de estos personajes locales, furiosamente, insisto, esta expresión no me pertenece, la adopto de Agustín Cueva, que fue un ensayista muy importante de Ecuador, que luego vivió en México, y que fue incluso un polemista de la teoría de la marxista de la dependencia, pero que al final de su vida convergió con Rui Mauro Marini en México y llegó a conclusiones muy interesantes.
Y me acuerdo que él impugnaba en uno de sus libros, llamado Entre la ira y la esperanza, este antitercermundismo furioso y galopante de estos pensadores que se remiten a Marx para legitimar la dominación imperialista, en nombre de Marx. Convierten a Marx en un defensor del colonialismo. Yo creo que esta crisis actual ha puesto en discusión todas esas interpretaciones. ¿Y qué es lo que vivimos hoy? Para ir terminando, porque se me acaba el tiempo. Vivimos un capitalismo que continúa, como planteó Lenin, en una fase imperialista, pero es de un imperialismo mucho más refinado, mucho más complejo, mucho más agresivo que el imperialismo que describió Lenin en 1916. Es el imperialismo del siglo XXI. ¿Qué características tiene? Y con esto termino. Que combina la dependencia ampliada y la asimetría de distintas formaciones económico-sociales, no solo en el plano de los tratados de libre comercio, sino también en las cadenas globales de producción de valor. No hay tiempo de explicarlo, ¿no? Pero hay un autor que yo recomiendo fervientemente su lectura, que es John Smith, es un autor inglés que ha vuelto a poner en discusión la teoría marxista de la dependencia elaborada por Rui Mauro Marini con datos concretos y actuales y estadísticas contemporáneas. El imperialismo del siglo XXI genera una dependencia ampliada, un colonialismo interno, por eso las manifestaciones de racismo, para que no pueda fluir la fuerza de trabajo, solamente se permite el flujo internacional de capitales. Las empresas van y vienen como quieren, la clase trabajadora no lo puede hacer, porque hay barreras inmigratorias, hay colonialismo interno y todo eso se legitima mediante el racismo y la xenofobia. Un parasitismo financiero, que es el más conocido de todos estos, la hegemonía de grandes conglomerados que operan no solo en el plano del comercio, sino también de las producciones. Por lo tanto, la globalización no solo ha sido comercial, como muchas veces la apariencia ingenua al sentido común creyó que la globalización era el imperio de los tratados de libre comercio. No, la globalización ha sido productiva. Hoy en día un mismo objeto, esta cámara a través de la cual nos estamos comunicando, seguramente tiene un componente producido en otro país, otro componente en un segundo país y está ensamblado en un tercer país. Es un producto global. Hoy en día las mercancías son globales porque las cadenas de valor son globales. Y se basan, acá está creo que el quid de la cuestión, la resolución del enigma, la gran pregunta que nos plantea la Esfinge, en la superexplotación de la fuerza de trabajo de los países del sur global. No se puede explicar la crisis contemporánea si hacemos abstracción de la superexplotación de la fuerza de trabajo a escala global. La crisis actual no es una crisis financiera únicamente, como nos dicen los noticieros, y tampoco responde únicamente a la pandemia. Ya termino con esto, es una crisis financiera, pero también es una crisis productiva. Y la clave de la crisis productiva reside en la superexplotación de la fuerza de trabajo a escala internacional. La superexplotación de la fuerza de trabajo principalmente de los países del sur global, que en la economía convencional, ortodoxa, neoclásica, incluso en la heterodoxia keynesiana, y me animaría a agregar, en esta visión cosmopolita de estos marxistas liberales, no existe la superexplotación de la fuerza de trabajo de todas las formaciones económicos sociales del sur global. Entonces, conclusión de esta mínima y pequeña y apresurada intervención. La crisis actual es gravísima, pone en riesgo a la humanidad, pone en riesgo a la madre naturaleza, pero no es solo una crisis financiera, es también una crisis productiva. Y la segunda conclusión, que creo que es política, no hay un capitalismo bueno y un capitalismo malo. Es completamente falso atribuir el capitalismo malo, entre comillas, a los bancos y a las finanzas y al flujo internacional de los capitales o golondrinas o buitres, se lo llama con dos metáforas según el gusto del autor. No es solo el capitalismo malo el de las finanzas, los bancos y los capitales golondrinas o buitres. El capitalismo industrial a escala internacional está basado en la superexplotación de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, no hay que optar entre un capitalismo financiero o un capitalismo productivo, porque el capitalismo productivo no es un capitalismo humano. No es un capitalismo que proteja a la clase obrera, que proteja a la madre tierra, a los ancianos, a la infancia. Las dos variantes de capitalismo son no deseables, son parte de nuestro enemigo. Y la pregunta que dejo abierta es, ninguna sociedad de economía política, ni la de Paraguay,
ni la CEPLA a nivel latinoamericano, ni economistas de izquierda en Argentina, ni ninguna sociedad de economía política, por más izquierdista que sea, le alcanza a describir la crisis y ahí se queda a dormir la siesta. Necesitamos un proyecto, un programa, una articulación política para enfrentar a estas formas de capitalismo. Sin una propuesta política que articule un sujeto popular, colectivo y a nivel internacional, el capitalismo solo no se va a caer nunca. Puede destruir el planeta, puede destruir la naturaleza, puede destruir a la especie humana, pero solo no se va a acabar nunca. Hay que derrocarlo. Bueno, la gran tarea es construir una alternativa política. La destrucción económica tiene que estar en función de una alternativa política, ¿no? Yo hago un llamado a la Sociedad de Economía Política de Paraguay, a la CEPLA, el conjunto latinoamericano, a que la simple descripción no alcanza. Necesitamos una alternativa política. Bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de compartir. Gracias, y Néstor. a Lely me gustaría escucharte. Muchas gracias, Néstor. Adelante, Lely, 20 minutitos. Dale, bueno, antes que nada agradecer a Néstor por su presentación magistral como siempre, ¿no? También por otra parte agradecer a todas las personas que nos han venido acompañando en nuestros distintos paneles. Ha sido todo un desafío para la CEPI poder llevar a cabo estas actividades y bueno, con gratos resultados podemos decir. Quizás el único consenso entre quienes intentamos analizar y explicar la situación actual sea la de que efectivamente nos encontramos ante una crisis, que nos encontramos ante una crisis del sistema capitalista, la peor de las últimas décadas, la peor de la historia del capitalismo. Sin embargo, en donde las opiniones difieren es identificar al elemento que causa esta crisis, ¿no? La idea hegemónica, la que nos han venido metiendo a través de los noticieros, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de todos los organismos del establishment, ha sido de que es la pandemia la causante de la crisis. Sin embargo, creemos que es lícito suponer que detrás de esta interpretación, detrás de esta apariencia, se esconden otros aspectos que implican ir más allá de entender a la pandemia como la única causa de la crisis, o como la causante de la crisis, mejor dicho, que nos parece una interpretación limitada realizada por la economía convencional, y que nuestro desafío es profundizar en la dinámica inherente al modo de producción capitalista, ¿no? Marx decía que la manera como se presentan las cosas no es la manera como son, que si las cosas se presentaran como son, la ciencia entera sobraría, ¿no? Esto significa que debemos develar el funcionamiento del sistema económico y parte esencial de este proceso radica en comprender a la crisis como un elemento inherente al orden social, al orden económico burgués, que es resultado de sus propias contradicciones antagónicas al modo de producción capitalista, lo que significa que no tienen solución dentro del conjunto, dentro del marco del ordenamiento burgués, ¿no? Hoy nos encontramos ante una crisis, entendemos que es estructural, que es de una larga data, que no es solamente en este año, sino que es una crisis que se viene arrastrando y que no ha sido resuelta, que no ha podido ser resuelta, y que bueno, hubo casos, intentos de resolverla al menos parcialmente, y hoy de nuevo nos saltan a la cara todos los elementos que forman parte de la dinámica del orden social económico, ¿no? Como bien decía Néstor, estamos ante quizás la crisis más profunda del modo de producción capitalista y que nos lleva a plantearnos incluso la propia extinción de la especie, de todas las especies que habitan el planeta, porque es a eso donde nos lleva el capitalismo, ¿no? Esta crisis entendemos que es una crisis multidimensional, no es una crisis económica nada más, no es una crisis financiera nada más, sino que convergen un cúmulo de factores, entre ellos una crisis alimentaria, una crisis energética, una crisis ambiental, una crisis también de la cultura, de la forma en la que nos relacionamos en la sociedad, en la forma en la que entendemos la sociedad, y bueno, últimamente una crisis sanitaria, ¿no? Entendemos que la causante de la crisis no es la pandemia, sino que la pandemia lo que ha venido es a reforzar o a profundizar una crisis que ya estaba presente. Recordemos que el año 2019 cierra
con datos del Banco Mundial que colocan que fue el año de menor crecimiento en una década de la economía. Nos cerramos con una economía con un crecimiento lento y con un estancamiento, ¿no? Y en donde uno de los problemas, y así lo entienden desde el establishment, o dos de los problemas, por un lado es el elevado endeudamiento público y por el otro la potencial capacidad de un quiebre sistémico, que es como lo llama Stiglitz y ya lo avisoraba en el año 2018. La pandemia entonces lo que hace es develar todas las desigualdades sobre las que se erige el modo de producción capitalista y que son reproducidas por este orden social y económico y cultural vigente, ¿no? En este sentido, el mundo recibe a la pandemia en un contexto de ralentización económica, de estancamiento económico. Del mismo modo, ya estaban presentes los factores alimentarios, energéticos, una crisis laboral, destrucción de empleos, etc. Pero si la pandemia no es la causante de la crisis, entonces, ¿cuál es el mecanismo, ¿no? ¿Cuál es el elemento que hace posible que hoy estemos en crisis, ¿no? Y las respuestas son diversas, no hay una sola interpretación, ¿no? Pero a nuestro criterio, el elemento fundamental de la crisis, de una crisis que entendemos que es estructural, guarda relación con la tasa decreciente de ganancia del capital a nivel global, que no es algo de ahora nada más, sino que es una cuestión que viene arrastrando el desarrollo del capitalismo como parte de su propia contradicción, como resultado, por un lado, del propio desarrollo de las fuerzas productivas, del desarrollo científico y tecnológico que ha posibilitado desplazar la fuerza de trabajo o el capital variable, como lo llamaba Marx, del proceso productivo. Entonces, en ese sentido, tiene lugar también otro componente, que es el incremento en los tiempos de rotación del capital, que impide la valorización o dificulta la realización del valor. Cuando hablamos de la rotación del capital, estamos haciendo hincapié en el proceso que demora el capital en retornar al capitalista, ¿no? Recordemos que la mercancía, el valor solamente se realiza en la circulación una vez se consume la mercancía. Solo ahí hay un retorno para el capitalista que ha invertido en el proceso productivo, ¿no? Que ha adelantado capital en el proceso productivo. Eso por una parte. Este propio desarrollo de las fuerzas productivas que necesariamente lleva a una disminución en la tasa de ganancia, la cual históricamente ha sido compensada por el comercio internacional. En la crisis con la pandemia se ha profundizado este elemento porque, bueno, se ha contraído el comercio internacional, ha habido un cese de la actividad económica a nivel mundial y esto ha tenido mayores implicancias en la conformación de la cuota de ganancia y en la compensación de esta cuota de ganancia entre los diferentes capitales, ¿no? Necesariamente el proceso financiero, la financiarización de la economía, como le llaman algunos economistas también, es resultado y a la vez resulta y condiciona en la caída tendencial de la tasa de ganancia, porque por un lado, el capital ficticio hace posible que el proceso de obtención de la ganancia, de apropiación de la ganancia sea menor, mientras que en el proceso productivo, la devolución de la ganancia que se crea, de los valores que se crean, tiene un tiempo mucho más prolongado, ¿no? Entonces nos encontramos ante una crisis, y ante un sistema, ante un desarrollo del modo de producción capitalista que hoy no encuentra cómo dar salida a esta situación, que forma parte de su propia racionalidad, ¿no? A estos elementos se le agregan los aspectos relacionados con los límites físicos para la expansión de la economía, ¿no? Para la expansión económica. Por un lado, recursos naturales que son finitos y por el otro, mercados que son finitos. Es decir, el capital necesita expandirse, necesita continuar con su ciclo de reproducción ampliada y para ello necesita acceder a mercados, necesita acceder a recursos naturales que son limitados. En ese sentido, históricamente, una de las salidas que ha adoptado el capitalismo ha sido la guerra, ¿no? Por eso observamos que en la Segunda Guerra Mundial hubo una destrucción masiva de fuerzas productivas y, bueno, esa reactivación económica a través del Plan Marshall, implementado o potenciado por Estados Unidos en Europa, permitió que el capitalismo norteamericano se consolidara como
la hegemonía o como el hegemón a nivel mundial, ¿no? Entonces, estos elementos, a estos elementos se le agrega también el hecho de que en la actualidad no existe o estamos ante la ausencia de un enemigo concreto para el modo de producción capitalista, que en la década del 50, 60, 70 había sido la Unión Soviética. Con sus luces y sombras, la Unión Soviética representó un enemigo capaz de disputar no solo la hegemonía del sistema económico internacional, mundial, sino también representaba una alternativa real para las mayorías trabajadoras, ¿no? Al derrumbarse la Unión Soviética, al implosionar la Unión Soviética, al fracasar el modelo keynesiano con la crisis de esta inflación en los Estados Unidos en la década del 70, una crisis en la que convergen lento crecimiento económico, elevadas tasas de inflación, etcétera, el capital no vio necesidad de seguir manteniendo o de seguir manteniendo las concesiones que habían realizado la clase trabajadora, porque ya no existía un enemigo que disputase otro tipo de sociedad que posibilitara la organización de la clase obrera en función de una propuesta política distinta a la sociedad capitalista, ¿no? Por otro lado, estos elementos hacen posible que el discurso de una vuelta, digamos, a gobiernos reformistas que entienden que la crisis es producto de una gestión o de una mala gestión de la economía o del gobierno, sea no solo cuestionada, sino desechada. Porque en realidad de lo que se trata es de que en estas condiciones concretas del modo de producción capitalista, de un lento crecimiento económico, de una caída en la tasa de ganancia, de recursos naturales, de mercados que son finitos, no existe posibilidad de seguir expandiendo la actividad económica, a no ser que derive en una guerra, ¿no? No existen posibilidades reales de que el capital dé concesiones. O sea, ¿para qué daría alguna concesión cuando estamos en plena ofensiva del capital sobre la clase trabajadora, sobre el trabajo, en medio de una reconfiguración de las relaciones entre el capital y el trabajo a nivel global, que lo único que ha hecho o que a lo que aspira es a mayor precarización de la clase trabajadora, mayor precarización del trabajo, aumento del desempleo? Por eso siempre digo, el sistema capitalista es racional en su propia irracionalidad, ¿no? Porque mientras, por un lado, desplaza a la clase trabajadora, al capital variable, ¿no?, del proceso productivo con las máquinas para abaratar los costos e incrementar sus ganancias, esta clase trabajadora es también la que ellos necesitan, que pueda consumir los bienes o los valores creados dentro del proceso productivo, que solamente se realizan una vez las mercancías hayan sido consumidas. Entonces, si hay una contracción del consumo, del consumo a nivel global, no hay no solo no hay posibilidades, sino que se dificulta que el ciclo de rotación del capital termine, ¿no? Porque, bueno, se corta por la imposibilidad de realizar el valor de la mercancía. En ese sentido, por lo menos a mi criterio, nos encontramos ante la imposibilidad muy concreta, no es una cuestión de gustos o de pareceres, sino ante hacia una cuestión real, de la imposibilidad de retornar a gobiernos progresistas, ¿no?, en medio de las crisis más profundas del capitalismo, y de las que, por lo menos hasta el momento, las salidas han sido, por un lado, mayor precarización de la fuerza de trabajo, recortes en el gasto público, privatizaciones, una avanzada grotesca hacia la clase trabajadora en su conjunto, ¿no? Entonces, en ese sentido, los desafíos, o por lo menos para la clase trabajadora, debería ser en un principio no solo optar por la resistencia a la avanzada del capital sobre el trabajo, sino en lograr converger en proyectos que tengan como principio fundamental
la sustitución del orden social vigente, ¿no? Que es incompatible con la vida, con el ser humano, con la naturaleza, incompatible con todo, ¿no? Ahora, ¿cómo entienden esta crisis desde el pensamiento hegemónico, ¿no? Y para los tanques pensantes de la economía convencional, hay varios escenarios, ¿no? Uno de ellos, o al menos todos coinciden en que lo que se avecina es una profundización de la crisis, un mayor estancamiento de la actividad económica y eventualmente una recuperación para luego volver a caer a un precipicio, ¿no? No existe, por lo menos en el escenario más cercano, posibilidades reales de una recuperación económica y de, de bienestar, digamos, para todos. Bueno, nunca ha sido esa una opción dentro del capitalismo, pero ahora con mayor razón. En tanto que para el pensamiento o para la corriente keynesiana, el problema está, o el problema puede resolverse si creamos fondos sociales y bueno, se redistribuye la riqueza. El problema es que el capitalismo está en crisis, está ganando menos, no significa que esté perdiendo, al contrario, las crisis siempre terminan haciendo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, pero significa que al ser menores las ganancias, el capital no se encuentra, o al ser menores las ganancias y al no tener un enemigo concreto que dispute su hegemonía en el sistema económico mundial, no tiene ni le da la gana de realizar concesiones para la clase trabajadora. Entonces, en ese sentido, ante la avanzada, ante la ofensiva del capitalismo sobre la humanidad, sobre la naturaleza y sobre el trabajo, lo ideal sería, como decía Néstor, pensar en una alternativa política capaz de presentar o de desarrollar una ofensiva de la clase obrera sobre el capital, porque si algo ha demostrado la pandemia en 2 meses es que quienes realmente generan la riqueza, crean la riqueza, somos los trabajadores. Y que el capitalismo, sin la clase trabajadora sobreexplotada, sobreendeudada, en donde justamente el endeudamiento, tanto público como privado, como individual, ha sido históricamente un mecanismo de transferencia de las riquezas de la clase trabajadora hacia los capitalistas, no puede funcionar sin que trabajemos, ¿no? De ahí las llamadas de los empresarios a retornar al trabajo, ¿no? Ahora, esta crisis, ¿cómo se ha manifestado en nuestro país? Y solamente en estos meses de cuarentena, los 3 meses de cuarentena y 5 meses de haberse decretado la emergencia nacional, en Paraguay tenemos alrededor de 88.000 nuevos desempleados, lo que agudiza una situación que ya era terrible. Estamos hablando de una sociedad, de una economía con un 71% de trabajo informal. El trabajo informal implica no tener acceso a salario mínimo, no tener acceso a beneficios sociales y ni hablar de seguridad social, de la posibilidad de jubilarse. En algún momento eso es algo con lo que ni siquiera sueña la clase trabajadora en nuestro país. Entonces a ese panorama se le añade la ofensiva, los proyectos de las clases económicas que se han enriquecido con esta situación y que están proponiendo ahora un mayor achicamiento del Estado, de un Estado que ya es de por sí no solo pequeño, sino ineficiente, y que no ha podido o no ha querido gestionar, digamos, esta situación de forma a garantizar derechos elementales de la clase trabajadora en Paraguay. Recordemos que uno de los primeros elementos que se plantea al desatarse la pandemia y decretarse la emergencia nacional es el estancamiento, el congelamiento de los salarios, la destrucción de los contratos colectivos, la avanzada sobre las empresas públicas, el discurso de la privatización en función de la supuesta desmonopolización del sector eléctrico,
En fin, un sinnúmero de estrategias que se enmarcan todas en una reestructuración de las relaciones entre capital y el trabajo a nivel global y que a nuestro criterio no presenta un escenario favorable ni en el corto ni en el mediano plazo. Y las crisis también, por un lado, si bien generan todo este tipo de destrucciones, por otro lado también presenta la posibilidad de organizar a la clase trabajadora, ¿no? O sea, la crisis es también un reflejo de la lucha de clases eh, y de la correlación de fuerzas. Entonces, en ese sentido, creo que coincidimos con Néstor en la necesidad de que no nos cerremos solamente al análisis de la situación, sino es necesaria nuestra participación o nuestra predisposición, digamos, a la lucha por una sociedad justa para todos, ¿no? En donde eh, vivamos todos sin poner en riesgo la vida misma en el planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, Aleli. Bueno, muchas gracias a ambos. Excelentes las presentaciones. Muchas personas conectadas en este momento a través de nuestra página de Facebook, digo bien, de la CEPI. Y surgieron algunas preguntas para ambos. Voy a leerlas y la idea es un poco responderlas en total en como máximo 20 minutos. Son pocas preguntas y arrancamos con Néstor. Eh, bueno, la primera pregunta para Néstor es, ¿cuál es tu opinión sobre los tecnócratas del Estado profundo? La segunda es, desde el marxismo, ¿qué pensás sobre la perspectiva de poder por parte del movimiento popular en general? ¿Los movimientos revolucionarios han relegado la lucha por el poder en las últimas décadas en América Latina? Para Aleli, otra pregunta, si no existen posibilidades de volver al desarrollo económico que se dio por los altos precios de las commodities en las últimas décadas en Latinoamérica, ¿cuál es la alternativa de los pueblos? Una segunda pregunta para Aleli es, cuando se habla de tasa decreciente de ganancias, ¿en ella se incluye a la actividad financiera? Y una pregunta para ambos es, ¿cuál es el panorama post pandemia en el continente para los trabajadores? Arrancamos con Néstor, les damos 10 minutos, un poco más a cada uno y después hacemos un pequeño cierre. Tu micrófono, Néstor. Ahí está. ¿Ahí está conectado? Bueno, en primer lugar, una felicitación para Aleli, que fue clarísima y una gran capacidad de síntesis, ¿no? Por problemas tan complejos que logró resumir y sintetizar en tan poco tiempo. En cuanto a las preguntas, la segunda me queda mucho más en claro, de qué pasa con las perspectivas de poder del movimiento revolucionario latinoamericano. La primera, yo, si estuviera en un encuentro presencial, le preguntaría, por favor, ¿me podrías aclarar qué entendés por los tecnócratas del Estado profundo? Porque es un término un poco ambiguo, no me queda en claro a quiénes llamaríamos tecnócratas del Estado profundo y a qué llamaríamos Estado profundo, ¿no? Entonces voy a hacer una posible interpretación. Sonó por ahí algo, pero no sé. Bueno, Estado profundo quizás, esta es mi interpretación, no sé si la persona que preguntó apuntaba a esto. Pido disculpas si lo interpreto como tiene una polisemia, tiene una cantidad posible de interpretaciones. Yo voy a, digamos, a interpretarla desde el paradigma en el que yo me sustento. ¿Qué entiendo por Estado profundo? Que la ciudadanía suele elegir, cuando existe una democracia formal, representativa, lo que el lenguaje tradicional del marxismo llamaría una democracia burguesa, si quieren ustedes en el lenguaje de la ciencia política, una democracia formal,
no sustantiva, o en el lenguaje más coloquial, una democracia no participativa, un sistema republicano con elecciones periódicas, pero donde realmente los grandes asuntos no se debaten. Si en ese tipo de sistemas sociopolíticos habría distintos niveles del Estado. Hay un nivel al acceso popular, que es lo que se vota periódicamente cuando no hay una dictadura clásica, como la que existe hoy en Bolivia, por ejemplo. ¿Qué se vota? Se vota un presidente o una presidenta, se votan senadores, se votan diputados, pero hay instituciones del Estado que no se votan nunca. ¿Cuáles son? A eso llamaría yo Estado profundo. Instituciones fundamentalmente represivas, a mi modo de ver. No sé, insisto, si la persona que hizo la pregunta estaba pensando en esto, pero yo lo interpreto de esa manera. Hay instituciones del Estado que sobreviven a diversas administraciones. Vamos a poner de ejemplo a la principal potencia capitalista del mundo, a la principal potencia imperialista, que no es la única, porque el imperialismo no es sinónimo del Estado norteamericano. El imperialismo es global, pero en el Estado norteamericano se expresa la principal potencia imperialista. Bueno, ¿qué elige la ciudadanía norteamericana? Un presidente, senadores, diputados, mediados por lobbies, etcétera, gobernadores en distintos estados, dirigentes municipales. Ahora bien, ¿quién dirige el Pentágono? ¿Está sometido a votación el Pentágono? No, es una institución del Estado profundo. ¿Quién dirige la Agencia Nacional de Seguridad? ¿O la Central de Inteligencia Americana? ¿O los 20 aparatos de inteligencia que tiene el Estado norteamericano? Los más conocidos son la Agencia Nacional de Seguridad, la CIA y el FBI, pero hay un montón más desconocidos, pero que operan a nivel mundial. ¿Quién los elige? La ciudadanía tiene intervención en esas instancias estatales que gastan un presupuesto al punto que es clásico ya hablar del keynesianismo militar en Estados Unidos, ¿no? Una de las maneras de generar empleo es la guerra permanente. El presidente Eisenhower, a fines del año 1961, hace mucho tiempo, denunció en público cuando se terminaba su mandato que en Estados Unidos existe un complejo militar industrial. O sea, una fusión, un matrimonio mal habido entre el mundo de la fábrica de armamento y la guerra permanente. Pentágono e industria armamentística necesitan fabricar guerras todo el tiempo. Ese Estado es un Estado profundo, que no está sometido a las elecciones, que tiene leyes secretas, que tiene financiamiento secreto, fondos reservados. Bueno, la pregunta podría interpretarse, ¿y qué lugar juegan los tecnócratas dentro de ese Estado profundo? Bueno, ahí habría un universo dentro de los tecnócratas, los llamados halcones del Pentágono. ¿No son tecnócratas del complejo militar industrial que no están sometidos a la votación de la ciudadanía? Otra interpretación de los tecnócratas sería la más reciente, que se utilizó mucho durante el gobierno ultra neoliberal en Argentina del expresidente semiprófugo Mauricio Macri, que ahora está pasando su cuarentena en París, rumbo al paraíso fiscal de Suiza, porque no tiene extradición, huyendo de las causas judiciales infinitas que se abren por su mandato mafioso de 4 años. ¿Cómo se les llamó bajo el gobierno de Macri a estos tecnócratas del Estado? Los CEOs, es decir, los gerentes de las grandes empresas que pasaron a ser directamente funcionarios estatales no votados por nadie. ¿Qué papel juegan estos tecnócratas múltiples? Algunos provenientes de empresas, otros provenientes del aparato político-militar, otros provenientes de la inteligencia. Bueno, creo que son el verdadero gobierno del mundo. El verdadero gobierno del mundo no está en las caras visibles que uno ve en los noticieros, está por detrás de ellos. Un personaje como Donald Trump, o en el pasado como Ronald Reagan, o el mismo Mauricio Macri, gente que no puede articular 4 oraciones seguidas, que no puede dar un discurso de 1 hora sin tener asesores al lado porque empieza a tartamudear, empieza a teclear. Evidentemente no dirigen los estados, son las figuras que aparecen, pero detrás hay tecnócratas. Son el verdadero gobierno del capitalismo.
Creo que hay un gobierno oculto, por lo tanto, la conclusión política que sacaría de esa primera pregunta es que el capitalismo es esencialmente antidemocrático. Es falsa la sinonimia que se ha pretendido construir entre socialismo, igual burocracia, igual autoritarismo y totalitarismo, capitalismo, igual democracia, horizontalidad y democracia participativa. Falso, absolutamente falso. La sociedad capitalista es profundamente totalitaria, autoritaria, y el verdadero gobierno no está sometido a elección. Segunda pregunta, ¿abandonaron los movimientos sociales la perspectiva de poder? Bueno, yo creo que en parte sí, no todos, pero en gran medida se abandonó la perspectiva de poder que estaba a la orden del día en la década del 60 y el 70 en todo el continente. Ahora, se abandonó la perspectiva de poder para transformarse en una izquierda mayoritariamente electoral, institucional, pacifista, deudora, consciente o inconscientemente del fetichismo jurídico. Lo que no está permitido por la ley no se hace. Se abandonó por maldad de la dirigencia política de izquierda, por perversión de los dirigentes y las dirigentes de los movimientos sociales. Yo creo que no. En América Latina hay un dato fundamental para comprender esto: los genocidios. Sin las decenas de miles de desaparecidos de la década del 70, y que en el caso colombiano llegan hasta el año 2007, porque se encontró una fosa común en el río Magdalena, cercano al río Magdalena, del año 2007, con 2.000 cadáveres en fosas comunes. O sea, el genocidio en nuestra América no quedó recluido en la época de Stroessner, Pinochet o Videla. En algunos países continúa hasta el día de hoy. La matanza sigue hasta el día de hoy. Entonces, los movimientos sociales abandonaron, mejor dicho, no tuvieron más en el centro de su agenda la perspectiva de poder, porque fueron derrotados en el campo político-militar, porque fueron sometidos a un genocidio planificado, a la tortura masiva, a la desaparición de personas, el macartismo. Entonces, esa dificultad no es producto de la maldad, y ni son los movimientos sociales únicamente responsables de esto. Lo que sí considero, si la pregunta la deja abierta, es: ¿habría que retomar esa perspectiva de poder? Sí, creo que sí, habría que retomarla. Hay que volver a instalar en la agenda de los movimientos sociales y populares el proyecto de poder. No podemos aspirar solo a ganar 2, 3 diputados. Y en el mejor de los casos, un presidente. Porque si no hay una perspectiva de poder, terminamos como termina el compañero al que le tengo gran cariño y admiración, Evo Morales. Le dan un empujoncito y se tiene que ir del gobierno. Porque el poder real no logró meter las manos en el poder real. Lo que ya en 1973 le pasó a Salvador Allende, de cuyo triunfo electoral se cumple en este año 50 años. Medio siglo del triunfo electoral de la Unidad Popular en Chile. Sometido al fetichismo jurídico, por no meterse con el poder a fondo, creyendo que así se iban a evitar muertes, no con un empujoncito, en el caso chileno fue con un bombardeo de la Casa de la Moneda, el Estado Nacional, etc. Pero bueno, si no volvemos a retomar la perspectiva de poder, es inviable una salida contra el sistema. Y por último, el panorama post-pandemia yo creo que va a depender de la lucha de clases. Como dijo Gramsci, lo único que podemos planificar, lo único que podemos prever es la lucha. Entonces, ¿cómo vamos a vivir después de todo esto? Va a depender de la fuerza y de la capacidad de los movimientos populares. No creo que una vacuna resuelva nada. Una vacuna puede frenar las muertes, pero la injusticia del sistema capitalista se va a seguir potenciando. Así que no esperemos mágica y milagrosamente una vacuna para salvar a la humanidad. Depende de la organización, de la estrategia, de la conciencia política, de una nueva subjetividad popular y colectiva que afronte el desafío de plantearse justamente una estrategia de poder. Y me gustaría escuchar a la compañera Aleli. Gracias, Néstor. Aleli, adelante. Sí, bueno, voy a enumerarte las preguntas para ver si anoté bien. La primera sobre desarrollo económico y boom económico, tasa creciente de ganancia y su relación con ganancia financiera. Y acá corregime, panorama post-pandemia también, También, era una pregunta para ambos. Sí.
También. Bueno, genial. Voy con la primera. Y voy a hacer uso de lo mismo que dijo Néstor. Yo le preguntaría a esta persona que entiende por desarrollo económico, ¿no? A mí me parece que la concepción de desarrollo es lo primero que tenemos que poner en tela de juicio, ¿no? Hay que problematizar lo que nosotros entendemos o lo que nos han hecho entender por desarrollo económico, ¿verdad? Si nosotros creemos que el desarrollo económico es que en algún momento vamos a llegar a vivir eh, como los países más desarrollados del sistema capitalista mundial, como en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos ahora no es un buen ejemplo para ello, pero en Europa, en la época de los estados de bienestar, esa es una gran ilusión, es cuando menos una ingenuidad, ¿no? ¿Por qué es una ingenuidad y por qué no es posible el desarrollo de nuestros países en los marcos del sistema capitalista mundial? Sencillamente porque no existe un capitalismo desarrollado o un capitalismo como el de Europa o el de algunos países europeos como el de Inglaterra o el de Estados Unidos, sin que haya existido, sin que exista un capitalismo atrasado, no atrasado, sino dependiente, como es el que nosotros tenemos, ¿no? Y esto con una condición fundamental, ¿no? Que las condiciones que posibilitaron el desarrollo y la configuración de estas sociedades, tanto de la norteamericana como de la inglesa, los países hegemónicos del continente europeo, no son reproducibles en la actualidad. Para que estos países pudieran gozar, o para que los ciudadanos en esos países pudieran gozar de algunos de los beneficios eh, obtenidos en el sistema, fue necesario la colonización de gran parte del mundo, fue necesaria la esclavitud de un gran número de seres humanos, fue necesaria la expoliación de África, fue necesaria la expoliación de América Latina, es decir, son las relaciones económicas internacionales las que determinan en última instancia las especificidades que cobra el desarrollo del capitalismo en nuestros países. En ese sentido, no hay posibilidades de un capitalismo distinto para América Latina o para Paraguay. Es este el capitalismo que ha sido posible para nosotros, es este al que estamos condenados en el caso de no transformarlo, de no destruir las relaciones económicas vigentes, de no demoler, como decía Lenin, el aparato estatal y construir uno al servicio de la clase trabajadora. Y el boom económico, en el caso paraguayo por lo menos, el boom de las materias primas, en el precio de las materias primas, no fue aprovechado. De hecho, el último informe de una de las instituciones del establishment, del Banco Interamericano de Desarrollo, coloca que Paraguay ha sido el único país que no ha aprovechado este boom de del precio de las materias primas en el mercado internacional, y uno de sus efectos, digamos, ha sido el derroche de los recursos públicos, ¿no? De estos recursos en Paraguay estaba calculado alrededor del 3.9% del Producto Interno Bruto. Entonces, en ese sentido, a mi criterio, no existe otro capitalismo posible para nosotros, es este. No vamos a lograr llegar nunca a ser igual que algún país desarrollado de Europa o que los Estados Unidos, simple y sencillamente porque en su expansión, y acá es necesario recordar, el capitalismo es mundial por su contenido y nacional por su forma. Esto significa que el propio desarrollo del capitalismo a escala global ha condicionado, ha estructurado las economías de los países sobre los cuales se ha impuesto el modo de producción capitalista. Y en ese sentido, toda la región latinoamericana, los países más atrasados del sistema capitalista mundial, el proceso de acumulación se ha estructurado en función de la renta de la tierra. Entonces, transformar esta matriz productiva, superar la actividad rentista como elemento fundamental de acumulación de capital en nuestros países, es imposible en los marcos del sistema burgués, ¿no? Por otra parte, la tasa de ganancia, cuando hablamos de tasa de ganancia estamos hablando del sector productivo de la economía real, por decirlo de alguna forma, no estamos hablando del sector financiero.
Pero sí es importante señalar que la disminución de la tasa de ganancias lleva, por un lado, a una relación dialéctica con el capital financiero, porque este resulta como condición de la baja tendencial de la tasa de ganancias. Es decir, el capital ficticio ha posibilitado que retorne al capitalista en un menor tiempo el dinero que ha sido adelantado. Eso no es posible dentro de la economía real, digamos, dentro del sector productivo, en donde este proceso de rotación del capital lleva mucho más tiempo. Bueno, con relación al panorama post-pandemia, hay varios escenarios, por lo menos, que manejan los tanques pensantes del capitalismo global. Por un lado, es la necesidad, o se presenta, digamos, la necesidad de reestructurar el capitalismo, pero en función de mayor precarización de la fuerza de trabajo. Entonces, lo que nos espera es un escenario eh, en el que lo que estamos viviendo hoy sea mucho peor. Es decir, mayor precarización de las condiciones laborales, que es lo que estamos viviendo hoy en gran parte de la región, disminución del gasto público, mayor explotación de la fuerza de trabajo, que es también uno de los de resultados, digamos, de la tasa creciente de la cuota de ganancia, que para poder sostener esos niveles necesita sobreexplotar la fuerza de trabajo. Entonces, en ese sentido, atendiendo a que estamos hablando de una cuestión estructural que no depende de la buena fe de la gente, sino que responde a la propia racionalidad con la que opera el modo de producción capitalista, nos espera esto mismo que estamos viviendo ahora, pero a su enésima potencia, ¿no? De ahí que el desafío sea ese, ¿no? El de construir alternativas reales, concretas, para lograr transformar esta realidad, ¿no? Gracias, Eleli. Muchas gracias. Bueno, hacemos una ronda última de 3 minutitos de cierre para los dos. De antemano queremos agradecer desde la CEPI la participación de ambos. Bueno, Néstor, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar esta noche con nosotros y por plantear estas posibilidades, por este análisis tan profundo. Lo mismo para la compañera Eli, que siempre nos está acompañando y que preside nuestra CEPI. Bueno, nos despedimos con 3 minutos de intervención cada uno, un cierre, un mensaje que quieran dejarle a todas y todos quienes nos están escuchando y viendo a través de Facebook en este momento. Néstor, tu micrófono, por favor. Sí, bueno, en primer lugar agradecer la invitación a la que inicialmente traté de no aceptar, pero bueno, la insistencia de un amigo en común me convenció. Lo felicito por este ciclo de charlas. Yo no tengo experiencia en estas plataformas. Me parece muy útiles aprovechar la pandemia para seguir generando debate y conciencia. Y a nivel teórico me animaría a decir que toda sociedad de economía política crítica debería recordar, en mi opinión, el subtítulo que tenía la principal obra de Marx, que es El Capital, crítica de la economía política. O sea, nosotros y nosotras no aspiramos a ser economistas de izquierda. No queremos hacer del socialismo una economía de izquierda, una economía roja. Nosotros somos críticos de la economía política, porque la economía política se ha convertido desde la época de Adam Smith y Ricardo hasta hoy en una de las principales disciplinas que legitiman la explotación y el mercado mundial capitalista, ¿no? Hasta la misma noción de PBI, cuando se habla de estamos en crisis porque caen los PBI, bueno, hay analistas inspirados en el marxismo que discuten la misma noción de PBI, oculta la apropiación y la captura de valor producida por las clases trabajadoras de los pueblos del sur global, como si formaran parte de una producción propia de los países imperialistas. Hasta una noción tan central y tan básica que la maneja todo el mundo de la economía como PBI, oculta
y la noción de salario esconde, oculta, y así en adelante. Entonces nosotros somos críticos de la economía política. Creo que hay que dar una disputa, por eso creo que es formidable que existan sociedades de economía política como la CEPLA, la CEPI y muchas otras en cada país, para disputar tanto con la economía ortodoxa neoclásica como con las heterodoxias, que aparentemente son más progresistas, pero en última instancia siempre terminan haciendo concesiones al orden existente. Por eso yo saludo que exista, que tenga una organización, sé que en algunos países incluso tienen revistas, siempre desde la perspectiva, a mi modo de ver, de la crítica de la economía política. Y termino con una frase de Marx, si me permitís, aunque suene quizás un poco dogmático, ¿no? Pero bueno, a mí es una frase que siempre me gustó, de La miseria de la filosofía, que es un librito que Marx escribió siendo muy joven, creo que no tenía ni 29 años tenía, si no recuerdo mal, y dice, los economistas, ¿quiénes son? Son los teóricos de los empresarios, los banqueros, los terratenientes. Y frente a los economistas, ¿qué le respondemos nosotros? ¿Con la economía de izquierda? No, le respondemos con el socialismo y el comunismo. Entonces, Marx plantea en La miseria de la filosofía que no es que hay una economía de derecha y una economía de izquierda. Lo que hay es la economía política o el proyecto revolucionario. Y yo creo que ese debería ser el espíritu de todas las sociedades de economía crítica, ¿no? Cuestionar a la economía convencional, sea en su rama neoclásica, neoliberal, sea en sus vertientes un poco menos salvajes, neokeynesianas. Y bueno, y quiero terminar agradeciendo la invitación y saludando al pueblo de Paraguay. Gracias, Néstor. Muchas gracias, Aleli. Bueno, a mí me gustaría cerrar haciendo una invitación nada más. La primera, seguir profundizando en los estudios sobre Marx. Nosotros en Paraguay nos falta muchísimo todavía. Y por el otro, hacerles una invitación, porque se vienen otros ciclos en donde vamos a estar contando, gracias a la intermediación de Néstor, con la presencia de Orlando Caputo. Y bueno, en las redes sociales y bueno, discutamos economía política, ¿no? Y gracias. Muchas gracias a ambos. Invitemos a todos a que participen, ¿no? De los próximos ciclos. Comenzamos a fines de agosto el próximo ciclo de entrevistas con más compañeros y compañeras. Va a estar súper interesante, está imperdible ese ciclo. Así que, bueno, de nuevo, todas y todos invitados. Muchas gracias a quienes nos vieron hasta el final y muy buenas noches. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.